Buen día. El día de hoy les tenemos un tema muy importante: la importancia de las competencias comunicativas en diversos contextos sociales y culturales. Tenemos a dos grupos que van a debatir en pro y contra. Aquí de este lado tenemos a Wendolí y a Berino, quienes nos hablarán todo a favor sobre este tema. Y del otro lado tenemos a María José y Montserrat, quienes nos darán la contra o las cosas negativas que podemos tratar de esto. Tenemos que hacer un parteaguas para empezar a ver qué es competencia, que es la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, es decir, la manera en que nos relacionamos con las personas, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, o si bien qué palabras vamos a utilizar. Pero para eso vamos a escuchar nuestro primer comentario. Wendolí. Pues para tener un concepto bien de competencias comunicativas es necesario entender el mundo. A través de esta, para leer, escuchar, hablar, escribir, es importante para poder interactuarnos, desarrollarnos y tener una mejor forma de cómo comunicarnos con la sociedad. ¿De este lado? Considero que no solamente tenemos que relacionarnos con la sociedad. Yo como persona puedo tener un léxico, una manera de escribir, una manera de desarrollarme al hablar. ¿Y a mí de qué me sirve relacionarme con las personas? Yo puedo sola, no necesito de las demás personas para poder entablar una conversación de una manera que los demás piensan que es correcta. Pero también para poder conversar necesitamos de dos personas, porque también la competencia no es nada más lo desarrolla uno solo, sino también se desarrolla interactuando. Para salir adelante es necesario estas competencias en el aspecto de que si no sabes ni leer ni escribir, es cierto que por experiencias, pero eso te vuelve una persona ignorante. ¿Por qué? Porque no estás desarrollándote ni saliendo a futuro sobre eso. Y pues te va a permitir ayudarle a tu hijo, pero en un cierto límite, más allá ya no vas a poder desarrollarte. Pues ya tenemos claro que es muy importante tener demasiado desarrollada esta competencia comunicativa porque es necesario para sobrevivir en la vida. Si no sabemos leer, pues al menos sabemos platicar con la gente, hablar, y de ahí podemos de alguna manera resolver los problemas que se nos presentan. Bueno, ya que sabemos esto, ¿ustedes creen que es muy importante tener diferente tipo de léxico o de habla en diferentes contextos sociales o con las personas que vamos a tratar? Sí, es muy importante porque un ejemplo que podemos poner ahí es como cuando estamos enfrente a los niños en el grupo, no le podemos hablar con palabras científicas que ellos no entiendan. Por eso hay que bajarnos al margen de él, pero no un margen que sea menor que el de ellos. Hay que emparejar, hablar igual que ellos para poder que nos entiendan. Pues no estoy de acuerdo con eso, la verdad, porque si yo soy una persona que está preparada, ¿cómo me voy a bajar al nivel de ellos? O sea, yo estoy preparada, se supone que mi léxico es bueno y es por eso de que ellos deben de entender la manera de cómo me expreso yo. Y creo que eso les ayudaría también para aprender nuevas palabras, o sea, no solamente quedarse en el léxico que ellos tienen, también ellos se pueden adaptar a mi léxico, no es necesario que yo me esté bajando al léxico de ellos. Si bien nosotros como futuros docentes debemos tomar en cuenta muchos de esos puntos porque es recomendable llegar a un nivel en que los niños nos entiendan, pero tampoco debemos estancarnos ahí, debemos ir inculcando de alguna u otra manera palabras nuevas, palabras para que ellos mismos se amplíen y al momento de enfrentarse a la realidad ellos mismos puedan entender y no tengan ningún otro problema. Eso es desde una perspectiva como futuros docentes o como docentes que somos. Bueno, sabiendo las diferentes maneras que existen de comunicación oral, escrita, o si bien por medio de gestos, porque ¿por qué no? Nuestros gestos y nuestros movimientos dicen mucho de lo que queremos dar a expresar. Como expertos docentes, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo debemos enseñarle al niño o cómo debemos desarrollarle esas competencias lingüísticas a manera de conclusión para cerrar este debate? Pues debemos de conocer que en la competencia comunicativa se desarrollan varias, que es la lingüística, la gramatical, discursiva, la estratégica. En eso se emplea para poder desarrollarnos. Que estoy de acuerdo un poco con lo que me acabas de decir. Considero que es bueno eso de los libros de texto. Entonces, nosotros también como futuros docentes pues debemos de saber que es importante que los niños se empapen de conocimientos, no solamente también el léxico que nosotros desempeñamos, sino también darles a conocer lo que hay más allá de los libros.
Me parece correcto. También para poder que nos entiendan, no nada más es de que estemos hablando así, de que hablándole a los niños y ellos como una grabadora que nos estén grabando, sino que también hay que hablarles y hacerlos entender en la forma de los gestos, de también hacer movimientos corporales para poder que nos entiendan. Pues sí se requiere también estar desplazándose de un lado para otro en el salón de clases, porque eso también te ayuda a que el niño te esté poniendo más atención en lo que haces y no se va a distraer de estar platicando con tu compañero, porque sabe que en cualquier momento puedes ver que está distraído y le puedes llamar la atención. Por eso los niños siempre están atentos cuando estás haciendo movimientos y eso, y creo que es una buena manera para expresarte y que los niños te entiendan bien y comprendan los temas que les enseñas. Así es muy importante y pues no podemos dejar de lado de estarle desarrollando esas competencias a nuestros alumnos, porque pues es algo que se aprende día a día. Podemos estarles enseñando desde cómo leer, cómo ponerle énfasis a una lectura, hasta ¿por qué no en los trabajos colaborativos? Pues en oportunidades que se tengan en un salón de clases, que ellos interactúen, que aprendan de cómo habla el uno y cómo habla el otro, porque sabemos que los niños están captando todo lo bueno y si escuchan una palabra correcta, ellos también la quieren utilizar. Debemos dejarles siempre en claro que todos los días van a aprender algo nuevo, sea malo o bueno, pero todos los días van a aprender algo. Y por qué no, también nosotros tenemos que, como personas, como ser que interactúa con la sociedad, tenemos que estarnos informando de todo lo bueno, tenemos que aprender a relacionarnos con las personas, a pedir las cosas de buena manera o a hacerlo de una manera correcta para que todos nos podamos dar a entender. Y también debemos de leer, ¿por qué no? De esa manera nos podemos empapar de muchas cosas buenas, de estar al margen de lo que pasa en la sociedad y de todo lo que está por suceder. Así es como concluimos este debate. Sin más que decir, muchas gracias. De nada.